Konnichiwa otakus y coleccionistas, bienvenidos a otro video. En esta ocasión le vamos a hacer el review a la SH Figuarts número 37 y a la novena representación de Goku de la SH Figuarts. Y no es otra que la figura de Goku versión Kaioken. Y ya que acaba de salir la nueva versión de esta representación de Goku, creo que es un magnífico momento para hacerle un review a este figurón. Esta figura salió para conmemorar los 10 años de la Tamashii Nations, y a pesar de ser una edición especial, últimamente ha bajado un poco de precio. Yo creo que por el hype que ha generado la nueva versión de Goku Kaioken versión 2 de la SH Figuarts. Esta versión de Goku de la SH Figuarts tiene una curiosidad, y es que salió una versión exclusiva para la San Diego Comic Con, la cual viene con un diseño de caja diferente, por lo cual puede llegar a costar el doble que esta edición. Pero bueno, yo sé que ya están ansiosos por ver a detalle este figurón, así que no los hago esperar más y veamos qué tan rifada está esta versión de Goku. Y antes de que se me olvide, recuerden hacer paro y suscribirse, y así no se perderán ninguno de estos chidos videos. Así que vamos. Y como es costumbre, vamos a iniciar con la caja. Y miren nomás qué elegancia. Y eso es gracias a que esta es una edición especial. En la parte frontal tenemos una foto muy épica de la figura en una pose un poco común para las cajas de la SH Figuarts. En el lateral tenemos otra chida foto de la figura con una pose muy característica de Goku con el Kamehameha. En la parte posterior tenemos el logo de la Tamashii Nations World Tour, celebrando los 10 años de Tamashii Nations. En el otro lateral tenemos otra foto de Goku en su estado Kaioken. Vemos que esta figura está hecha en China, pero diseñada en Japón, y vemos que tiene los logos de Tamashii Nations y Bandai, así como el sticker del gato con botas de Toei Animation. Pero esto que vimos tan solo es un protector de la caja, así que vamos a develarla. ¡Wow! ¡Qué ole! Vaya que la caja de la figura también está legendaria. La caja tiene el diseño de las primeras SH Figuarts, y en el lateral de la caja tenemos una foto en duotono del legendario Goku Kaioken. En el otro lateral vemos una chidísima foto de la figura con todo y su aura de poder. En la parte posterior, como es acostumbrado en las SH Figuarts, vemos varias de las poses más icónicas de Goku en estado Kaioken, y con lo cual nos podemos dar cuenta de qué tan guay se ve la figura en esas poses. En la parte inferior tenemos algunas recomendaciones de los fabricantes, así como el sticker de DAM indicándonos que esta figura es para mayores de 15 años y para el coleccionismo adulto. Y bueno, ahora sí vamos a liberar a este Goku Kaioken, que yo sé que ya tienen ganas de ver qué tan chido está. Pero es que vean qué chida se ve la caja. Esos detalles son de agradecer en este tipo de figuras. Pero bueno, ya ahora sí veámoslo a detalle. Y aquí tenemos los blisters. Y sí, mis amigos, blisters porque vienen dos en este figurón. Y como pueden ver, el primero trae la figura junto con todos sus accesorios, y en el segundo vemos la magnífica aura de poder que nos incluye, que ya por este accesorio hace que la figura valga mucho la pena adquirirla para la colección, ya que se puede comprar aparte, pero está muy rifado que lo incluyan en algunas figuras como esta. Ahora sí vamos a liberarlo del blister. A primera vista veo muchos puntos a favor, y sí, como pueden ver, tal vez el punto de la pintura es el que no me encante, pero mejor veámosla a detalle para ver qué tan rifada está. Y ahora vamos a analizar la pintura de este Goku, ya que es uno de los puntos más importantes de esta edición. Lo primero que vemos es que la pintura en la cabeza es magnífica. El tono morado oscuro en el cabello de Goku creo que es una chidísima elección para esta figura. En cuanto al rostro y al cuello, trae un sombreado sensacional en tonos rojos, lo cual hacen que destaque el rostro de este Gokucillo. Y por parte de los ojos y rasgos de la cara, vemos que sin ser excesivos, son los adecuados para reflejar muy bien la apariencia de Goku en estado Kaioken. Y llegamos a la parte más controversial, el traje.
ya que como lo ven es rojo como Goku en estado Kaioken, pero tiene pintado encima una especie de sombreado en blanco que hace ver la figura como si estuviera un poco polveada, y al ser una figura de colección sí podría llegar a verse como que está llena de polvo. Esta es la principal razón por la cual los coleccionistas somos un poco renuentes a adquirir esta versión, ya que incluso la versión copia de Demoniacal Fit le quitó ese sombreado blanco, así como la nueva versión de Bandai que prefirió ponerle más brillo al plástico para reflejar mejor a Goku en su estado Kaioken. Pero a pesar que al principio no gusta mucho este detalle, la verdad es que viéndola bien la hace única, ya que sobresale por el color y creo que es una pieza muy especial en la colección de la SH Figuarts. En cuanto a detalles de pintura, vemos el kanji de Kaio-sama en la parte posterior del traje de Goku, así como el kanji del maestro Roshi en la parte frontal del traje, esto siendo totalmente fiel al anime. Y vemos que ambos kanjis están pintados magníficamente y con todo detalle. En cuanto a los brazos, vemos que al igual que el rostro, traen un sombreado en rojo que remarca los músculos de este Goku y hacen que la figura se vea mucho más detallada. También vemos los detalles de las cintas del traje en un color morado muy chido y adecuado a la figura. En cuanto a las botas, como es acostumbrado en las figuras de Goku de la SH Figuarts, no tiene ninguna falla, ni en la aplicación de pintura ni en la elección de los colores, que como ven le quedan excelentes a este figurón. E incluso las suelas vienen muy bien pintadas, como es acostumbrado en las figuras de Goku de la SH Figuarts. Y no quería dejar de compartirles el sombreado que les comentaba en el rostro. Vean cómo tiene un sombreado rojo muy bien cuidado que hace que se vea medio chapado este Goku y la verdad le da un volumen extra a la cara. Y este tipo de detalles hacen que luzca más este pedazo de figura. Pero no todo es miel sobre hojuelas en la pintura de este Goku, ya que como ven hay un cambio de tono muy notorio en la parte del cuello y los pectorales. E incluso en la parte de atrás se ve como si trajera una playera rosa. Es un detalle muy pequeño pero que de cerca es muy notorio. Aunque hay que recordar que esta figura ya tiene tiempo y en las nuevas figuras de Bandai esto ya no suele suceder. Ahora analizaremos la escultura de este Goku Kaioken. Y como vemos está basado en el primer molde de Goku de las SH Figuarts. Es un molde muy bueno a nivel de escultura que refleja bastante bien a Goku. Y tal vez lo único mejorable es la parte del pantalón que se ve un poco raro. Y en cuanto a escultura es muy parecido al nuevo molde de Goku de la SH Figuarts. Y si algo tenemos que destacar de la escultura de este figurón es la cabeza, que simplemente se me hace uno de los mejores modelados de cabeza de Goku. Así que la escultura queda bastante chida en cuanto a la representación de Goku Kaioken de la SH Figuarts. Ahora llega el turno de analizar las articulaciones de este Saiyajin. Y vemos que el rango de articulación de la cabeza hace que pueda girar en 360 grados sin ningún problema. De forma vertical también vemos que el rango de articulación es totalmente amplio, haciendo que Goku pueda llegar a ver sus agujetas así como a sus adversarios en el aire. En los hombros tiene una articulación esférica que se camuflajea muy bien con la manga de su traje. En cuanto a los bíceps, vemos que sobresale un poco de los músculos, pero también gira 360 grados. En el codo tenemos una articulación doble muy efectiva para las poses de los brazos. En las muñecas vemos que este Goku trae una articulación esférica que ayuda a que el grado de posabilidad de la mano sea muy bueno. En cuanto al abdomen, no tenemos articulación media, pero sí tenemos la articulación expandible para las piernas, que como ven es muy pequeña y hace que esta sea la parte más frágil de la figura, por lo cual debemos de tener mucho cuidado al posarla. En cuanto a la cintura tenemos una articulación sencilla, la cual puede girar 360 grados. En el cinturón, como vemos, carece de articulación.
En cuanto a las piernas, tenemos un sistema de articulaciones por pecs, característico de las primeras SH Figuarts. Y en las rodillas tenemos una articulación sencilla, que al flexionar la pierna sí se llega a notar la articulación, y que es uno de los principales puntos que mejoraron en la versión 2 de Goku de la SH Figuarts. En cuanto a los pies, también tenemos una articulación esférica muy eficaz para las poses chidas. También cuenta con la articulación de la punta del pie para estabilizar la figura, que en este molde es mucho menos articulada que en las nuevas SH Figuarts. Y como ven, creo que en cuanto a articulaciones, esta figura cumple sobresalientemente, y más considerando que esta figura salió ya hace tiempo y que para la fecha se defiende estupendamente bien. Y se pueden lograr poses muy legendarias sin ningún problema. Y en cuanto a accesorios, este Goku trae un rostro serio, un rostro con los dientes apretados, un rostro gritando, un par de puños, un par de palmas extendidas, un par de manos en posición de ataque, un par de palmas extendidas, un par de manos en posición de Kamehameha, una mano derecha en posición de teletransportación, el efecto del Kamehameha y la maravillosa aura de poder que nos incluye este figurón. Y este Goku Kaioken mide aproximadamente 16.5 centímetros. Y ahora vamos a compararlo con otros Gokus de la SH Figuarts. Y aquí lo vemos junto al Goku Super Saiyan Blue y junto a Goku de A Saiyan Race on Earth. Ahora vamos a compararlo junto a otras figuras de la SH Figuarts. Y aquí lo vemos junto al Rey Piccolo Daimao y junto al colosal Broly Full Armor. Ahora vamos a compararlo junto a otros Gokus de otras series. Y aquí lo vemos junto a Goku Super Saiyajin de la Dragon Stars y junto a Goku Super Saiyan Blue de la Dragon Ball Evolve. Y como ya es acostumbrado en el canal, los voy a dejar con unas imágenes chidas para que puedan gozarlo en todo su esplendor. Bueno, ¿cómo la vieron? Sin duda es una de las representaciones de Goku más singulares, ya que cambia por completo el esquema de color de Goku para tratar de representar de la mejor forma a Goku Kaioken, aunque es justo en ese punto donde creo que se podría mejorar, tanto como lo ha hecho Demoniacal Fit o en la nueva versión de Goku Kaioken que sacó la SH Figuarts, ya que como vieron, toda la figura tiene una capa superior de pintura blanca que la hace ver un poco polvosa. Y aunque sé que me voy a contradecir, por otro lado creo que eso es lo que la hace especial, ya que ese tipo de pintura en verdad que le da su encanto, haciéndola totalmente diferente a cualquier otra figura de Goku de la SH Figuarts, y por lo cual es muy vistosa en el display de la colección. Y algo que también está muy chido es nuestro grupo de Facebook, en donde, como ya saben, podrán subir fotos de sus colecciones, las cuales les iré mostrando aquí, como esta chidísima foto que nos comparte nuestro bro Matías Saavedra, en la cual vemos su recreación de la mítica escena de Goku y Vegeta contra Broly, y simplemente se ve genial. Y si quieren pueden ir a su Instagram a ver más fotos chidas como esta. Gracias por compartirnos esa chidísima foto, Matías, muy rifado. O como la chidísima colección de nuestro amigo Gerardo Cota Olmos, que nos comparte su selección de SH Figuarts y que sin duda se ven magníficas.
Gracias Gerardo por compartirnos tu muy rifada colección. Y aprovecho para enviarles unos saludazos a nuestros amigos que me lo pidieron en el video pasado. Y les mando un muy chido saludo a Satiel Chaides Vizcarra, Dispo Mods, Jesús Antonio Armendáriz, Gigi Reviews, Brenda Reges Ibarra, Mauricio González, Juan Alejandro Guevara, Torrencial Tops y a César Zamora. Gracias por ser unos rifados apoyando el canal, bros. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben, dejen su poderoso like. Comenten qué les pareció este Goku Kaioken de la SH Figuarts. Si no se han suscrito al canal, porfa hagan paro y suscríbanse. Y así no se perderán ninguno de estos chidos videos. Y bueno, yo soy Andoru y recuerden que ser otaku es lo más chido. Nos vemos en el próximo video. Bye.